3. Buenas tardes. Hoy 16 de junio del año 2024, Día del Padre en Estados Unidos. Espero que en sus países, si es que así lo es, los felicito de una manera muy cordial. Vamos a iniciar con este tema que se llama La promesa de Dios de bendición. Es la sesión 3 del programa de verano de Lightwife. Como siempre vamos a ver el texto en inglés y luego en español y luego lo veremos en inglés. Vamos a poner el post que tiene en su momento la publicación. Muy bien. Nos dice el texto en español: Dios prometió bendecir a todas las personas por medio de sus escogidos, esto es, del pueblo de Israel. Aplicación para la vida. A todos nos gusta creer que venimos de un lugar, ciudad o país especiales. En realidad tiene sentido considerar que cada lugar es diferente, como las hojas del árbol o los copos de nieve. Y en el mundo del deporte ni se diga. Los aficionados viven de acuerdo a las victorias y fracasos del único equipo que existe para ellos. Pero, por otra parte, aunque hay muchos lugares y países diferentes, los establecimientos de comida rápida, las gasolinerías, los mercados y muchos negocios más se combinan para igualar las relaciones en todo lugar. Pero en medio de todo lo que obra para distinguirnos y asimilarnos, Dios tiene un pueblo especial. Casi 2 milenios antes de Cristo, Dios escogió a Abraham y a sus descendientes, quienes llegarían a ser la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Esto no quiere decir que Israel sería una nación mejor que las naciones vecinas, pero no debemos olvidar que Dios eligió a los descendientes de Abraham según la promesa, Romanos 9, 7, 8, con el propósito de que ese pueblo escogido bendijera al resto de las naciones. Si le preguntamos a los países árabes si esto ha sido, pues nos dirán que es imposible. Ahora, en la versión inglesa traducida al español nos dice: tengo lavabos en todos los baños de mi casa. Eso probablemente no sea inusual, pero la mayoría de nosotros no sería inusual para la mayoría de nosotros. Conectados a los lavabos tengo tuberías, grifos, mangueras que tienen todos estos elementos en común. Ayudan a llevar agua a nuestros hogares. Alguien podría preguntar, ¿cuál de esos elementos es el más importante? Bueno, en cierto nivel todos son importantes. Sin ninguno de ellos el agua no llegaría al fregadero. Sin embargo, el agua es lo más importante. Los demás elementos crean un conducto por el cual puede fluir el agua. Y llegará a ser el agua realmente el valor más importante de la supervivencia, y no estamos tan lejos. El plan de salvación de Dios incluía a Abraham y sus descendientes, en última instancia la nación de Israel, como su conducto espiritual. El hecho de que Dios haya elegido a estas personas no significa que sean mejores que otros, pero Dios sí los eligió como sus instrumentos especiales. A través de estas personas, hoy Dios traería un Salvador, Jesús, y a través de Jesús, Dios traería la esperanza de una relación salvadora con Él al mundo entero. En resumen, Dios prometió bendecir a todos los pueblos a través de su pueblo elegido. El libro de Génesis registra cómo Dios le prometió a Abraham que a través de él vendría bendición al mundo. La sesión de hoy presenta versículos bíblicos tan importantes para el propósito de Dios que el resto de la Biblia trata de analizar el significado de estos pocos versículos. Esto es la palabra de Dios, la Biblia.
En el cercano Medio Oriente no hay otra palabra de Dios. El Corán no es más que las anécdotas de los seguidores de Mahoma, pero jamás habla de que Dios les dio un mensaje directo. Muy bien, en el post vemos el agua, las gotas del agua, cómo el agua da vida, que se basa precisamente en la lección que vimos de la parte inglesa. Vamos a iniciar ahora con nuestra lectura bíblica. Génesis 12 del 1 al 3, llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En el post vemos a Abraham que de inmediato tuvo una teofanía con Dios, es decir, un encuentro personal con Dios. Más adelante vemos que fueron 6 en total. Contexto: la importancia teológica de Abraham. De acuerdo a la enciclopedia bíblica de Alfonso Ropero Barzosa, editorial CLIE, significa Abraham, sin H intermedia, con H intermedia, padre de multitudes. Fue el primero de los patriarcas y padre del pueblo elegido. Isaías 51:2. Y cuya historia se narra en 14 capítulos del Génesis, del 11 al 27 al 25:18. En su nombre original, Abraham es una forma reducida de Abiram, Teóforo en Babilonia, y en Egipto, Abirregeni. En los dialectos semíticos significa el Padre, Dios, es excelso y elevado. En su vida pertenecía al grupo semítico noroccidental, que a principios del segundo milenio tuvieron un papel importante en el Oriente Medio. Entonces vemos que el origen del pueblo de Israel es semítico. Se les llamaba amorreos o proto-arameos, para distinguirlos de los arameos del siglo I antes de nuestra era. Vivía en Mesopotamia. La llanura entre los ríos había sido pueblo, uno semita, el acadio, que vivía en el norte, y otro no semita, el sumerio, que vivía en el sur. Sus ciudades más antiguas eran Acaf, Erech y Bael o Babilonia. La mayoría de doctos sitúa al clan de Abraham entre los siglos XIX y XVII antes de nuestra era. En el siglo XVIII caía el imperio de Hammurabi y entonces hubo un éxodo de nómadas. Allí se sitúa Abraham, que va rumbo a Canaán después de una experiencia religiosa. Se dirigió a Harán, identificado como Valle de Balij, situado entre el Tigris y el Éufrates, y posible origen de su padre Tarej, donde recibió sepultura. Era fértil a lo largo del río Tigris y era ruta de caravanas al occidente. Era rico y tenía prestigio. De Harán a Canaán había una ruta que atravesaba Damasco. Tenía 75 años al salir de Darán. Duró 10 años en Canaán antes de tomar a Agar como concubina. Recordemos que Agar era su esclava y su esposa le dijo que podía con ella concebir. ¡Qué mujer tan liberal! Bueno, Génesis 16:3. Agar tuvo a Ismael y Abraham tenía 86 años. Génesis 16:16. Entonces de Harán a Canaán duró menos de un año su viaje. En Canaán plantó sus tiendas en Siquem, donde Dios le prometió tierras para él y su descendencia, y allí se levantó un altar.
a Yahvé, a Dios. Pasó a Metel, donde erigió otro altar, Génesis 12 del 6 a 8. Hubo hambruna y descendió a Egipto, donde mintió diciendo que Sara era su hermana. Faraón la llevó a su casa, pero Dios los protegió y fueron expulsados de Egipto, Génesis 12 del 10 al 20. ¿Era Abraham sincero? No, era un pillo de repente. Regresó a Betel por la gran riqueza que tenía. Hubo riñas con Lot, por lo que decidieron separarlos. Lot eligió el valle de Jordán, Génesis 13:11. Abraham se fue al encaje de Maré, en Hebrón, y eligió otro altar, 13:16. Y se le prometió multitud de descendencia y toda la tierra que podía ver. Vamos aquí a ver algo interesante. En los puntos rojos es donde empezó su peregrinar. Esto es, aquí vemos Harán en esta parte, y aquí es todo este trayecto pasando por Damasco y llegando a la frontera con Egipto. Todo esto, toda esta parte es Canaán. Entonces vemos que Abraham estuvo en la tierra prometida. Y aquí teológicamente es interesante. ¿Por qué? Porque aquí había otros pueblos antes que él, en su momento el judío. No era el árabe, porque en aquel tiempo todavía no existía nada de la cultura árabe. Es más, de hecho la cultura árabe, según sus propios dichos, surge de Ismael, y Ismael era descendiente de Abraham. Ahora, aquí vamos a ver cómo sería en la actualidad este mapa. Eso es lo que era el antiguo mapa, la antigüedad de la geografía de aquel tiempo. Si vemos ahora el mapa actual, pues vemos que todo en su momento, que la parte norte pues estaría representada por Turquía, y lo que sería la tierra prometida vendría a ser toda esta franja. Sí, ahí está Gaza, sí, ahí están otros pueblos. Y el más pequeño es Israel. Inclusive estaríamos viendo que gran parte de Siria pertenecería a esa tierra santa. Muy bien. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? Por su voluntad. Porque a fin de cuentas, Dios es el dueño de todo. Muy bien. Muy bien. Seguimos con el contexto. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, ediciones Queiroz y otros, nos dice que los capítulos 12 a 50 se narra la historia de Israel por medio de una familia. Dios eligió a Abraham y su descendencia con el fin de bendecir a todas las familias de la tierra. Con esto se hacía la recreación de la humanidad. En los versículos 1 a 9 del 12 lo titulan el llamamiento de Abraham. Recibe la promesa de bendición que abarca 1, una descendencia numerosa. Abraham ya era muy viejo, entonces era un milagro que él pudiera tener hijos. Y 2, una tierra productiva. El propósito de Dios es bendecir a toda la humanidad. Efesios 1, del 9 al 10. El llamamiento consta de 3 partes. Primero, mandato. Debe dejar su mundo e ir a otro lado. Versículo 1. Si de repente Dios dice a alguien, tienes que irte a otro lugar, muy pocos lo harían. ¿Por qué? Porque no le creen. Porque no tienen fe. ¿Y qué creen? Abraham no dudó. Y cuando no dudas porque crees en Dios, eso es tener fe.
2. La promesa tiene 4 elementos. Del versículo 2 y 3. Y la respuesta del versículo 12 del libro, de los versículos del 4 al 9. 12 del 4 al 9. En el libro del Pentateuco de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que Abraham busca destacar como la bendición divina. Estuvo siempre presente en la vida y las acciones del patriarca, en este caso de Dios. Las caravanas eran numerosas, incluían familiares, esclavos y animales. Busca presentar la vida de Abraham y Sara desde 2 perspectivas teológicas. Primero, afirmar la importancia de la promesa divina, y 2, Dios lo seleccionó y lo bendijo porque le fue fiel. ¿Por qué seleccionó Dios a Abraham? Porque lo encontró fiel, porque le creyó, porque desde el primer momento Abraham obedeció a Dios. El segundo punto, aquí vamos a ver lo que es fidelidad a Dios. En el libro de Samuel Pagán, la fidelidad es un requisito indispensable para que se haga realidad esas promesas en la vida de Abraham y Sara. Abraham creyó a Dios y con esto le fue contado por fidelidad. 15:6 de Génesis. Según el testimonio escritural, se vincula con su voluntad de obedecer a Dios, aún desconociendo a dónde iba con su familia. Por eso ofreció sacrificios en Betel, Génesis 12, en Hebrón, Génesis 13, y Salem, Génesis 14. Incluso llega a poner en peligro la vida de su hijo Ismael por el bienestar de Isaac, Génesis 21. ¿Qué hizo entonces en este caso Abraham? Seguir la voluntad de Dios, incluso ante situaciones muy difíciles, situaciones límite. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck nos dice que somos criaturas sintientes, que percibimos el mundo exterior y somos capaces, mediante nuestra razón, logos, discernir el orden y el diseño de las cosas intangibles. Entonces tienen la facultad de percibir lo divino, sensus divinitatis innato. Surge de que hemos sido creados a imagen de Dios. La religión presupone la revelación y la capacidad humana de recibirla. La revelación nos llega desde fuera, busca nuestra respuesta, pero no pide aprobación. Insiste en que creamos o obedezcamos. Entonces se vincula con autoridad. Aceptamos a esa autoridad o no. Y si hacemos esto, optamos por nuestra mente, corazón o conciencia. Pero los no espirituales no pueden comprender las cosas del espíritu. Para ellos son locura. Las rechazan y las niegan por un espíritu de hostilidad. 1 Corintios 2:14. Si usted a todas las cosas de Dios le dice, pero no puedo, usted no es creyente. ¿Por qué? Simplemente porque no está siguiendo ni obedeciendo a Dios. Pero para los cristianos, la redención de Dios y su revelación en Cristo se aplican subjetivamente a los creyentes mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llegar a verdaderamente regenerarnos y llegar a santificarnos? Solo por el Espíritu Santo. Intelecto, corazón o conciencia ofrecen elementos sobre los cimientos de la fe, pero si los tomamos individualmente provocan distorsiones. Si el conocimiento es solo intelectual, conduce a la especulación e ignoran las dimensiones afectivas y morales de la fe. Muchas veces creemos que si racionalizamos la religión vamos a encontrar la verdad, pero no. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu no pueden ser vistas de manera carnal, de manera física. Tienen que ser vistas con los ojos y el corazón de la fe. Si tomamos solo el sentimiento religioso, pasa por alto las cuestiones relativas a la verdad y al bien y al mal. Si usted cree que solamente sintiendo va a ser creyente, como hacen algunos hermanos pentecostales, o incluso como lo piensan los mormones,
están mal. ¿Por qué? Porque necesitamos también conocer si verdaderamente estamos siguiendo la palabra y si verdaderamente estamos haciendo el bien y el mal. Muy bien, en el hombre debe corresponder con el principio externo, la revelación, para que exista relación entre objeto y sujeto en lo interno. El creyente se sujeta en la fe, en la comunidad de los fieles en sí, por medio del Espíritu Santo. No vamos a hacer una religión intelectualoide, porque eso no sirve. Pero tampoco vamos a hacer una religión sentimentalista, sin ninguna clase de conocimiento de la palabra, porque eso tampoco existe, ni tampoco nos lleva a buen camino. Necesitamos entonces tener una verdadera visión integral que nos ayude realmente a través y con el Espíritu Santo a verdaderamente tener una fe activa. La verdad de Dios solo se puede conocer por fe. El conocimiento viene mediado por la conciencia humana. La revelación se conoce por la fe. Ninguna promesa puede creerse si no es por fe. Solo por la fe la promesa se convierte en nuestra posesión. En consecuencia, la fe es el principio interno de conocimiento de la revelación y así de la religión y la teología. En todos los pasos de nuestra vida, lo primero es creer. Lo que nos induce al escepticismo es el conocimiento adquirido y la experiencia. Pero toda certidumbre está enraizada en la fe. Los que son escépticos cuestionan todo, pero lo cuestionan con el prejuicio de que Dios no existe. Entonces, para ellos no existe la fe, porque simplemente solo lo que ven es lo que pueden creer. Para el creyente creen aún si no lo ven. San Agustín dijo que nadie puede llegar al conocimiento a menos que hayan creído. Es creer en lo que no se ve. Dios no lo podemos ver. Lo que pasó con Abraham es excepcional, porque esa teofonía, es decir, ese contacto directo y hablar con Dios, en la Biblia pasa muy pocas veces. Si alguien les dice que acaba de hablar con Dios y les dio un mensaje, pues no le crean, porque la revelación surge primordialmente de la palabra. Vamos al desglose. Abraham, luego Abraham, se distinguió del resto de la humanidad. El Nuevo Testamento dice que él actuó con fe, Romanos 4, del 13 al 16, Santiago 2:23. Y eso es lo que Dios busca a los que llama. El Señor le hizo 4 promesas. Primero, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. Y 4, serás bendición. Era joven cuando salió de Ur de los Caldeos, pero vería esas promesas en vida. Pero no fue así. En Hebreos 11:9 nos dice que habitó como extranjero en tierra ajena. Pero con el tiempo, los descendientes de Abraham formaron la nación de Israel. 2. Abraham es significativo en 3 religiones monoteístas mundiales: judaísmo, el islam y cristianismo. En el Nuevo Testamento, las promesas hechas a Abraham se cumplieron en aquel que vendría, ya que con el nacimiento de Cristo, él realizó todas las promesas en el sentido más completo. Mateo indica que todas las promesas se cumplieron en Jesucristo. El cristianismo enseña que todas las promesas del Señor, 1 Corintios 1:20, esto es importante porque si solo fueran a los descendientes de Abraham, el mundo quedaría separado de la gracia de Dios, Efesios 2:12. Pero en Cristo se universalizaron dichas promesas y estamos en un pacto con Él. Para los judíos esto es falso, porque ellos en su momento, esos 17 millones creen que tienen la verdad absoluta y pues lógicamente están desapareciendo por ellos mismos. Vamos a ver las preguntas. 1.
¿Favoreces a alguien más que a los demás porque lo consideras tu favorito? En la iglesia muchas veces se llega a dar, entre la familia también se llega a dar. Bueno, pues Dios también lo hizo. Aquí, ¿en quién fue su favorito? El pueblo de Israel. No fueron los árabes, no fue ningún otro pueblo, fue Israel. Si vemos las historias mundiales, pues veremos que China más o menos tiene origen similar en cuanto a años al pueblo de Israel. No sabemos si allí Dios actuó de manera diferente, pero podemos decir que entonces también milenariamente el pueblo asiático también surgió más o menos contemporáneo al pueblo hebreo. En la lengua inglesa, ¿cuáles son algunas de las comodidades modernas sin las cuales no podrías prescindir? Para los chicos, el celular. Creo que la tortura más grande, la ansiedad más grande es cuando pierden su celular o no saben dónde está. Les entra un ataque de pánico. Pero en la realidad, a veces eso es lo que los aleja de la realidad. 2. ¿Puedes identificarte con Abraham, rodeado de incertidumbres, pero confiando en Dios? Bueno, en la persona de Jesucristo nos enseña que debemos de confiar ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, como Abraham confió en el Padre, nosotros tenemos que confiar en el Hijo. Si no tenemos fe en Él, ni en sus promesas, pues simplemente no somos creyentes. En la versión inglesa, ¿cuándo has visto a alguien recibir una bendición que se convirtió en una bendición para otros? De acuerdo, había un libro, creo que es de John Boyle, que era sobre los grandes cristianos. Y en alguno de ellos me acuerdo de un misionero que no tenía dinero para poder en su momento emprender la comida para un orfanato. Y simplemente le dijo a un amigo que confiaba en Dios. Y misteriosamente llegaron carretas de alimentos para ese orfanatorio. ¿Quién los dio? No se sabe. Pero podemos decir que la fe de ese gran hombre hizo que tuvieran esos huérfanos lo suficiente para comer en ese y varios días más. Entonces la fe actúa cuando verdaderamente confiamos y nos comprometemos con Dios. Muy bien, vamos a continuar. Esto ya de seguro ustedes ya lo han visto, estoy reiterando muchas cosas, pero por si no lo han visto, pues bueno, espero que les sirva. Génesis 15 del 5 al 7. 5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Pues es imposible. Así de numerosa será tu descendencia. Pero él era un viejito. Imaginen ustedes un viejito. ¿Qué va a decir? ¿Cómo voy a tener tanta descendencia? Este Dios como que está algo mal. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo: yo soy el Señor que te hace salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Ya vimos cuál sería la tierra prometida. Aquí sería, ¿quién es el gran yo soy? Dios. Entonces aquí vemos una representación del gran yo soy. Contexto. 3. Ser justo. En la Biblia de estudio, palabra clave de varios autores, editorial Patmos, nos dice que aquí utiliza la palabra hebrea shedahaj, derecho, rectitud, abstracto, subjetivo, rectitud, objetivo, justicia, moral, virtud, o figurado, prosperidad. Significa derecho, equidad, honradez, justicia, justo, rectitud. Como sustantivo femenino, la justicia significa justicia, conducta impecable e integridad. Ser justo
Este sustantivo describe a la justicia, acciones y actitudes correctas, esperadas por Dios, y personas cuando juzgan, Dios vino hablando justicia y rectitud, como el juez divino, Isaías 63:1, Jeremías 9:23-24, Miqueas 7:9. La santidad del Señor fue reconocida por la santidad de sus juicios, Isaías 5:16. Los jueces humanos tendrían que imitar al juez divino en rectitud y justicia, Génesis 18:19. Yo conozco algunos. Aquí en la Corte Suprema hay uno que está totalmente afiliado a la causa republicana y hasta sigue todas las actitudes de Trump. Y otro recibe en su momento, también conservador, recibe numerosos regalos y viajes de donantes conservadores. Entonces, la realidad es que esos jueces no se comportan con justicia como lo ordena Dios. Ser justo, esta palabra describe la actitud y acciones de Dios, que a Dios había esperado que mantuviera su pueblo. Justicia es totalmente su prerrogativa. Su pueblo debe sembrar justicia y recibir lo mismo, Oseas 10:12. Trató a su pueblo de acuerdo con su justicia e inocencia, 2 de Samuel 22:21, Ezequiel 3:20. La fe en Dios fue contada como justicia a Abraham, Génesis 15:6. Y obediencia a la ley era una evidencia más de la fe que Dios consideró como justicia, Deuteronomio 6:25. Las vidas de las personas deben reflejar justicia, Proverbios 8:20, 15:9. Y aún en edad avanzada puede ser obtenida viviendo una vida de rectitud, Proverbios 16:31. La justicia se demuestra, no se pregona. Punto 5. Tierra prometida. En el diccionario enciclopédico Holman de la Biblia de varios autores, editorial Holman, nos dice que en el pacto abrámico Dios le dio tierras específicas que era Canaán, pero va acompañada de bendecir a todas las familias de la tierra, Génesis 12:3, 28:14. Todas las naciones de la tierra, 22:14, 26:4 de Génesis. Israel debía obedecer a Dios en su tierra, de la misma manera que la humanidad tenía que hacerlo en todo el planeta. ¿Pero qué creen? No lo hizo. La buena tierra le fue dada a Israel como posesión, Deuteronomio 9:6, con una provisión abundante, Éxodo 3:9, Números 13:27, para descansar de la peregrinación, Josué 1:13. Se pasaron 40 años en el desierto. En la historia de Israel, bendiciones o maldiciones de la tierra reflejaban la obediencia o la rebelión de su pueblo hacia Dios. Los profetas utilizaban figuras como una tierra enlutada como resultado de las malas acciones de la gente. Oseas 4, del 1 al 13, Jeremías 12:4, Amós 1:2. Aquí vamos a ver otro mapa. Como ven, toda esta franja, desde arriba de Siria, todo Líbano, etcétera, hasta la frontera con Egipto, inclusive Jordania, todo esto es la tierra que Dios prometió a Israel y que actualmente tienen una parte. Ahora, ¿Dios tenía derecho a darles esa tierra? Pues es Dios. Se supone que Él es dueño de todo. Pero es que ahí había otros pueblos. Dios quiso que no se contaminaran con los otros pueblos. Entonces quiso que su pueblo santo viviera en una tierra santa. Lo malo es que sí se contaminó.
Desglose. Revela un nuevo pacto. Ampliación del anterior, Génesis 12, del 1 al 3. Si algo es tan fantástico que no puede ser cierto, de seguro no lo es. Por ejemplo, convertir $10 en 10,000. ¿Son las promesas de Dios fábulas? No. Dios retó a Abraham a contar las estrellas del cielo. ¿Cuántas serían? Los expertos dicen que tiene 10 cuatrillones de estrellas. Un número infinito, no sabemos. Eso solamente es el universo visible, pero no sabemos que haya más de ese universo visible. ¿Podemos saber cuántas estrellas hay? No. Dios le hizo la promesa de que desde el río de Egipto al suroeste hasta el río Éufrates, ya vimos todo lo que era en el mapa, al noroeste sería de él. Abraham salió de Ur, donde confluyen los ríos Éufrates y Tigres, Génesis 11, 27, 31. Luego llegó hasta Egipto, Génesis 12, 10, ya vimos dónde estaba. Los pies de Abraham pisaron la tierra que el Señor le prometió. Fue el primero en pisar la tierra que el Señor le había dado. Josué 1, 3. Abraham podía tomar la palabra de Dios como segura y cierta, y podía ejercer fe en Dios, quien todo lo puede. Dios le prometió una descendencia abundante. Esas promesas se extienden a todo aquel sin excepción alguna. Encaja bien en la iglesia, es decir, una gran comunidad. Dios se deleita en ver a todos los redimidos congregándose hoy. Hebreos 10 del 24 al 25. Y un día será en la gloria, Hebreos 2:12 del 12 y 2:22. El versículo 6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justo. La fe en acción siempre se verifica al instante. Notamos cuando una gente es justa. Cuando no, también se denota de inmediato. Vamos a ver la pregunta. ¿En algún momento usaste la palabra de Dios para confiar en Él? Pues sí. La realidad es que si somos regenerados, vamos a confiar en las promesas escatológicas de Dios. Y sabemos que las aflicciones actuales son transitorias, porque un día estaremos en su gloria. ¿Qué te ha ayudado a confiar en las promesas de Dios? Conocer la palabra, conocer la historia de Israel, viendo que si hay obediencia en Dios, Dios bendice. Pero cuando no, pues no esperen bendición. Muy bien. Génesis 17 del 7 al 11. 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. 8. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. 9. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. 10. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberían cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circundarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Aquí está una imagen figurativa de Abraham en el pacto. ¿Con quién? Con Dios. El punto 6, pacto con Abraham. En el libro Las dispensaciones siglos de Bruce Amstey, editorial Christian Trott Publishing, nos dice que una dispensación es una administración de una casa, la ley de una casa, la dirección de un lugar. Una dispensación es un trato público con los hombres ordenada por Dios en la administración de su casa por varios siglos. Entonces las dispensaciones no son de horas ni de días, son siglos. 6. El pacto con Abraham. En el libro Periodos Bíblicos de Rafael M. Riggs, editorial Vida,
nos dice que entre los grandes pactos con Dios está en la dispensación patriarcal que va desde el llamamiento de Abraham hasta el éxodo de Egipto. Ese llamamiento se dio en el año 1963 antes de nuestra era, o sea, 427 años después de haber iniciado la edad postdiluviana, esto es, después del diluvio. El pacto a Abraham, el Señor le apareció 6 veces, Génesis 12 del 1 al 3, 7 del 13 al 14 y al 17, 12 del 1 al 13 y al 7, 13 del 14 al 17, 15 del 1 al 21, 17 del 1 al 21, 18 del 1 al 33, 22 del 1 al 18. Del lado divino, 1 por toda la vida de Abraham. Esto será bendecirle, 12.2, hacerle una bendición para los demás, 12.3, bendecir a los que le bendicen, 12.3, maldecir a los que le maldicen, 12.3, darle la tierra de Canaán, 13.15, protegerle y ser galardón, 15.1, y ser su Dios. Eso es lo que iba a ser Dios. 2. Por el futuro de Abraham, primero, hacer grande su nombre, 12.2, multiplicar su simiente, haciéndola tan numerosa como la arena del mar. Sus hijos espirituales serían como las estrellas, 13.16, 15.15, Romanos 4.16. 3. Hacerlo padre de una grande y poderosa nación, 12.2, 18.8. ¿Alguien lo duda? Todos los árabes han intentado ya 2 veces invadir Israel, ¿y qué creen? En las 2 han perdido. 4. Hacerlo padre de muchas naciones, 17:14, para su simiente. Para su simiente nos dice que es darle la tierra de Canaán desde el Nilo hasta el Éufrates. El Señor será su Dios, 17:8. Poseerán las puertas de sus enemigos. 3. Serán afligidos en una tierra extranjera y después de 400 años castigará a sus opresores sacándolos con gran prosperidad. Génesis 15 del 13 al 14. Del lado humano fue un pacto de gracia, Romanos 4 del 1 al 4. Las obligaciones que le impuso no eran obras por las cuales merecerían las benditas promesas que este pacto encerraba, sino actos por medio de los cuales se expresaba y probaba su fe en los problemas, en las promesas divinas. Romanos 4 del 2 al 3, Santiago 2 del 22 al 23. Y fueron las siguientes. Primero, salida de Ur y Harán, 12:1. Confió en sus bendiciones. Él era rico, no tenía necesidad de salir y sin embargo decidió seguir, ¿qué? La voluntad de Dios. 2. Morar en la tierra de Canaán, 12:1, 26:2. Desobedeció al principio y fue castigado y regresó a Canaán. Se había ido a Egipto porque había hambre, pero regresaron a Canaán. 3. La circuncisión de todos los varones, 17 del 9 al 14. Era un sello de justicia de la fe, es una prueba de su simiente, llegaría a ser una nación prominente. En la Biblia de estudio profético escatológico de varios autores, editorial CLIE, al hablar de este sello nos dice lo siguiente. Es un rito iniciatorio, servía como señal y sello del testamento, simbolizaba la eliminación de la incapacidad y particularmente la de la vida natural. Hablar de un corazón incircunciso es referirse a un alma cubierta con su maldad natural. Jeremías 4:4. Entonces es el símbolo bíblico más antiguo de regeneración. Levítico 26:41. Era el sello de justicia en la fe. Romanos 4:11. Eso era para el pueblo judío la circuncisión. Los cristianos no somos judíos. 4. Creer que Dios les daría a él y a Sara un hijo, aunque ya eran ancianos. Génesis 17 del 15 al 17. Es un arquetipo de los que creen en la resurrección de Jesucristo y creyendo en la vida eterna. Romanos 4 del 19 al 24. 5.
obediencia al sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22, 1-2, ya que sabía que aún a los muertos los podría levantar, Hebreos 11, 17-19. Y probó su fe, y Abraham fue fiel en cumplir todos los mandamientos y pruebas. Por eso, en base a él, se erigieron, como dijo la palabra, 3 religiones de monoteístas de la actualidad. 1. Desglose. Todas las naciones reconocen el nacimiento, familia, guerra, muerte y otras realidades más. Eso representa a nuestra humanidad. Pero siempre han expresado su individualidad. Cada cultura tiene sus diferencias en sus adornos físicos, vestimenta, fiestas y su significado. Y cada una tiene su cosmovisión y su relación y pacto con Dios. 2. Creer en dioses que los gobiernan y dan dirección y propósito a su existencia. Israel tendría mucho en común con las naciones vecinas, pero sería distinta en un sentido exclusivo. Israel se distingue por un proceso cultural a lo largo de los años. Israel no evolucionó como el resultado de su interacción por la tierra, los ríos y las fuerzas de la naturaleza, sino que vino por revelación divina. Israel siempre se gobernó, sobre todo en los primeros tiempos, por una teocracia. ¿Por qué? Porque estimaban que la ley de Dios era la ley que debían de seguir. 3. Las sociedades personifican a las fuerzas de la naturaleza, huracanes para los mayas, pero Israel fue distinto. El Dios verdadero escogió a Abraham y a sus descendientes para que fueran diferentes de todas las naciones y vivieran con obediencia al cielo, al que creó a Israel, para bendecir al mundo, sirviéndoles como luz y mostrándoles al único y verdadero Dios. Como señal de su pacto les dio la circuncisión. Versículo 11, ya vimos cuál era el sentido. Esperaba que vivieran con obediencia y fidelidad de generación en generación, pero no lo hicieron. ¿Para qué es más que la verdad? Hasta Jesucristo se decepcionó. Las últimas preguntas. ¿Qué cosas te distinguen como cristiano ante tu comunidad? La primera debe de ser honradez, justicia. Si usted es un pillo, si usted es un estafador, no es cristiano. No se engañe. 2. ¿Cuáles son algunas maneras saludables para que un creyente permanezca distinto en este mundo? Que conozca la palabra, que la medite y que la aplique. Porque de otra forma solo es un lector más. Pero si no es una religión viviente, si verdaderamente no hay una regeneración, está perdiendo su tiempo en las iglesias. 5. ¿Cómo conoces la diferencia entre salvo y salvo para buenas obras? No hay diferencia. El salvo es aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor. Y al ser salvo, va a hacer buenas obras como lo dice Santiago. Entonces, no hay diferencia. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a vivir vidas distintas y al mismo tiempo permanecer abierto a los demás? Primeramente debemos fijar límites, poner líneas rojas. Esto está de acuerdo a la palabra y esto no está de acuerdo a la palabra y entonces no lo voy a hacer. Si no ponemos esas líneas rojas, pues simple y llanamente somos del mundo. No se engañen. Por último, vamos a ver este versículo. Es Génesis 17:13. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esa manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Génesis 17:13. 13. Muy bien, vamos por último
hacer nuestra acostumbrada oración. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has hecho entender algo fundamental. Has dado la oportunidad en cada dispensación a los seres humanos de arrepentirse. Y tú en su momento has dado diferentes formas para llegar a ti. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes al ser cristianos a verdaderamente cumplir el pacto que tenemos con Jesucristo y a través de Jesucristo. A que vivamos realmente de acuerdo al modelo que tú nos señalaste en Él. Y que podamos entonces verdaderamente ser regenerados y eventualmente santificados por acción del Espíritu Santo. Amantísimo Padre, sabemos que tú nos amas, porque universalizaste tus promesas al mandar a tu Hijo, como ya lo habías anunciado, para que sea bendición de universalismo del pueblo judío para toda la humanidad. Por eso, Señor, te agradecemos, porque somos hijos adoptivos tuyos y queremos, Señor, tener tu gracia y tu Espíritu cada vez más cerca de nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.